Mientras el invierno se aferraba al este de Ucrania, las columnas blindadas rusas seguían avanzando, moviéndose bajo la nevada, la densa niebla y visibilidad casi nula. Se suponía que condiciones como estas jugaban a su favor. El mal tiempo frena la detección, paraliza a las aeronaves y da a las fuerzas terrestres espacio para respirar. Esa lógica ya no funciona. Los videos que llegan desde las líneas del frente muestran columnas blindadas navegando con cuidado por carreteras heladas, solo para ser golpeadas desde arriba momentos después, sin advertencia, sin confrontación directa y muchas veces sin tiempo para reaccionar. Lo que antes era el momento más seguro de una operación militar se ha convertido en el más peligroso. Este video analiza cómo la guerra moderna ha redefinido por completo lo que significa moverse en un campo de batalla y por qué la decisión de avanzar puede ahora conllevar más riesgo que la de quedarse quieto. Para entender por qué el movimiento se ha vuelto tan letal, hay que analizar cómo las fuerzas ucranianas dejaron de cazar posiciones fijas y empezaron a cazar el movimiento mismo. Durante generaciones, el mal tiempo era blindaje para las unidades en tránsito. La nieve, la niebla y la baja visibilidad daban a las columnas una ventana estrecha para reposicionarse sin ser detectadas. Las carreteras invernales y la espesa neblina reducían las probabilidades de una emboscada, especialmente desde el aire. Y hasta finales de 2024 y principios de 2025, los comandantes rusos seguían aplicando esa misma lógica. Las columnas avanzaban lentamente sobre terreno congelado, motores amortiguados por la nieve acumulada, con las tripulaciones convencidas de que la naturaleza les cubría los pasos. Lo que encontraron, en cambio, fue un campo de batalla donde el clima ya no ciega al atacante, sino que esconde al objetivo a plena vista. Los equipos de drones FPV ucranianos dejaron de esperar a que el cielo despejara. Aprendieron a operar dentro de esas condiciones y a convertir la baja visibilidad en su propia ventaja. La nieve elimina el contraste de fondo, haciendo que los vehículos en movimiento destaquen con mayor claridad desde arriba. La niebla, por su parte, limita lo que las tripulaciones dentro de los vehículos blindados pueden ver a apenas unas pocas decenas de metros. Los drones FPV volando bajo y rápido no necesitan un cielo despejado ni un tiempo prolongado de seguimiento. Una breve confirmación visual durante el movimiento es suficiente para iniciar una secuencia de ataque. En combate documentado tras combate documentado, los drones atravesaron la niebla, bloquearon sobre blancos en movimiento en cuestión de segundos y golpearon antes de que las tripulaciones siquiera registraran que estaban siendo rastreadas. Este es un punto de inflexión real, porque el mal tiempo antes frenaba la guerra aérea hasta casi detenerla, pero los sistemas de drones modernos no están diseñados en torno a largos periodos de observación. Cámaras de alta resolución, enlaces digitales estables y transmisión de video en tiempo real permiten a los operadores guiar drones usando imágenes parciales, sin necesidad de cielos despejados. Una columna no tiene que ser completamente visible para estar en riesgo. Solo necesita moverse en el momento equivocado. Las carreteras cubiertas de nieve y los valles envueltos en niebla han dejado de ser refugio. Se han convertido en corredores predecibles donde los patrones de movimiento son fáciles de leer y de interceptar. El cambio más profundo aquí no es puramente técnico, es de comportamiento. Las fuerzas ucranianas dejaron de esperar a que las unidades rusas se detuvieran, se desplegaran o tomaran posiciones defensivas. Los ataques ahora ocurren mientras los vehículos siguen rodando, cuando las tripulaciones están concentradas en la navegación, el espaciado en carretera y el terreno, no en una amenaza inminente. El movimiento mismo se ha convertido en el detonante. Avanzar ahora se interpreta como una señal, no como una necesidad. En múltiples combates invernales, los drones FPV golpearon vehículos que no estaban disparando, no estaban descargando y no amenazaban a nadie. Solo estaban moviéndose entre posiciones. Con eso bastaba para convertirlos en un objetivo. El momento de la transición se ha convertido en el momento de mayor riesgo. La doctrina blindada clásica siempre decía que un blanco en movimiento es más difícil de golpear, especialmente en baja visibilidad. Los drones FPV invierten esa lógica por completo. El movimiento genera firmas térmicas, patrones sonoros de motor y señales visuales que un vehículo estático simplemente no produce. Incluso circulando a baja velocidad, los vehículos de cadenas dejan huellas inconfundibles en la nieve. Los penachos de escape atraviesan la niebla el tiempo suficiente para confirmar velocidad y dirección.
detalles que la tripulación dentro del vehículo nunca notará, detalles que el operador que observa desde arriba ve con claridad. La resistencia también juega un papel fundamental. Los drones FPV no necesitan atacar en cuanto son lanzados. Los operadores pueden mantener posición a baja altitud, esperando a que los vehículos se adentren en un cruce de puente, un cuello de botella en el bosque o un tramo estrecho de carretera donde dar marcha atrás o girar es casi imposible. Esa paciencia convierte el terreno y el clima en multiplicadores de fuerza. Una columna que creyó que la niebla la ocultaba puede ya estar rodeada por sensores que nunca la perdieron de vista. El resultado es un campo de batalla sin una ventana verdaderamente segura para el movimiento, solo diferentes grados de exposición. Las condiciones invernales ya no reducen el peligro, solo cambian su forma. Las unidades rusas que confían en el clima para enmascarar reposicionamientos están descubriendo que el ocultamiento sin control del espacio aéreo no es más que una falsa confianza. La nieve y la niebla ya no protegen, retrasan la percepción, y cuando los drones ya están en posición, ese retraso suele ser lo que cuesta vidas. Una vez que una columna es localizada, la siguiente pregunta es ¿qué objetivos causan el mayor daño? Los ataques más devastadores en este campo de batalla no apuntan a las máquinas más grandes, apuntan a los vehículos que mantienen vivos a todos los demás. Los operadores de drones ucranianos han comprendido que cortar el flujo de munición es más rápido y decisivo que perseguir vehículos blindados uno a uno. En muchos casos documentados, los drones FPV pasaron de largo sobre tanques que avanzaban en los extremos de una columna y bloquearon camiones de munición, vehículos de combate de infantería cargados con suministros o transportes de personal blindados que llevaban tanto tropas como proyectiles. Estos objetivos no impresionan en cámara, pero son lo que mantiene cohesionada una formación. Destrúyelos, y el resto de la fuerza comienza a desmoronarse por sí sola. Esto refleja una comprensión clara de cómo funciona realmente el combate terrestre moderno. Las unidades blindadas no combaten solas y no pueden operar por mucho tiempo sin un suministro constante de munición, combustible y personal de reemplazo. Un tanque con los cargadores vacíos es solo metal caro. Un BCI sin reabastecimiento es un refugio móvil, nada más. Al golpear los vehículos de suministro desde el inicio, los equipos de drones ucranianos eliminan la capacidad de las unidades rusas para sostener el contacto, incluso cuando esas unidades todavía tienen blindaje funcional cercano. El objetivo no es destruirlo todo, es hacer que todo deje de funcionar. Sobre el terreno, los efectos se manifiestan rápido. La infantería que espera munición fresca en minutos de repente descubre que el reabastecimiento nunca llega. Las tripulaciones dentro de los APC se dan cuenta demasiado tarde de que el vehículo detrás de ellos llevaba los proyectiles que necesitaban para seguir avanzando. En varios combates invernales, las formaciones rusas se detuvieron en seco, no porque enfrentaran resistencia intensa, sino porque sus cargadores se estaban vaciando. Y esa pausa se convierte en su propio peligro. Las unidades estacionarias son más fáciles de observar y más fáciles de golpear, de nuevo. Lo que hace que los ataques con drones FPV ucranianos sean tan consistentemente efectivos no es un golpe individual, es un proceso por capas que se despliega paso a paso, dejando a las tripulaciones casi sin margen de respuesta una vez que han sido identificadas. Esto no es improvisación. Es un método repetible que convierte drones pequeños y baratos en un sistema coordinado, que refleja la lógica central de la doctrina militar moderna usando herramientas mucho más simples. La primera capa es el reconocimiento. El objetivo aquí no es la destrucción, sino la confirmación y el momento preciso. Los drones de vigilancia barren carreteras, líneas de árboles y zonas de concentración, observando patrones de movimiento más que posiciones fijas. Los operadores buscan vehículos que cambian de velocidad, ajustan formación o avanzan hacia terreno estrecho donde las opciones de escape se reducen. Esta fase puede durar minutos u horas. Para cuando un dron FPV se lanza, el objetivo ya ha sido estudiado, rastreado y seleccionado por su vulnerabilidad, no solo por su visibilidad. La segunda capa comienza cuando el primer drone FPV se compromete. Su trabajo no es destruir el vehículo de inmediato, sino quitarle su capacidad de moverse. Los operadores apuntan a motores, cadenas, ruedas o componentes de suspensión según la plataforma. Incluso un impacto parcial suele ser suficiente.
Un vehículo inutilizado obliga a toda la columna a reducir velocidad, detenerse o agruparse. En terreno invernal, un solo VCI o APC inmovilizado puede bloquear completamente una carretera estrecha, convirtiendo la movilidad en un lastre. Una vez perdida la movilidad, todo cambia para la tripulación en el interior. Un vehículo que no puede reposicionarse ya no es una plataforma de combate, es un blanco fijo. Ahí es donde entra en acción la tercera capa. Los drones de seguimiento son guiados hacia puntos débiles estructurales, compartimentos de munición, anillos de torreta, secciones de tropa, zonas donde un impacto causa daño catastrófico. Estos ataques finales no son apresurados. El tiempo ahora favorece al operador, no a la tripulación. La tripulación tiene opciones limitadas, visión limitada y casi ninguna capacidad de moverse bajo presión. En múltiples casos documentados, las tripulaciones permanecieron dentro de sus vehículos hasta el golpe final, no porque no reaccionaran, sino porque no existía ninguna opción segura. La secuencia crea una trampa, y una vez que estás dentro, se cierra rápido. Esta estructura refleja de cerca la cadena de ataque usada en la doctrina militar occidental: encontrar, fijar, finalizar. La diferencia es de escala, no de lógica. En lugar de aviones, satélites y artillería operando a través de diferentes unidades y cadenas de mando, los operadores ucranianos comprimen todo el proceso en un solo equipo usando tecnología de grado comercial. Detección, focalización y ataque ocurren en minutos, a veces en segundos, a una fracción del costo. Esa comparación importa porque demuestra que los principios fundamentales de la guerra moderna no han cambiado, pero las barreras para aplicarlos se han derrumbado. La precisión, la coordinación y el timing solían ser exclusividad de ejércitos grandes y bien financiados. Los drones FPV ponen esa misma lógica en manos de pequeños equipos tácticos. Unos pocos operadores con vínculos de comunicación sólidos pueden lograr ahora efectos que antes requerían batallones y apoyo aéreo. El peso psicológico de esto no debe subestimarse. Las tripulaciones aprenden rápidamente que sobrevivir al primer impacto no significa que la amenaza haya terminado, significa que el proceso ha comenzado. Ese conocimiento modifica el comportamiento, frena los avances, genera vacilación antes de que se establezca contacto. El miedo ya no está ligado a una sola explosión, sino a la certeza de que vendrán más. Ante las pérdidas crecientes, las fuerzas rusas han intentado adaptarse, pero cada ajuste ha tenido un costo. Una de las respuestas más visibles fue el uso creciente de vehículos no tripulados terrestres, los UGV, diseñados para transportar munición, evacuar suministros y, en algunos casos, brindar apoyo de fuego básico. Sobre el papel, cambiar soldados por máquinas parecía una respuesta razonable a un campo de batalla dominado por drones. En la práctica, estas plataformas entraron en un combate para el que nunca fueron diseñadas. La mayoría de los UGV rusos se mueven despacio, siguen rutas predecibles y no tienen defensas activas, lo que los hace sencillos de rastrear desde arriba. A diferencia de los vehículos tripulados, no pueden reaccionar ante amenazas repentinas, cambiar de dirección rápidamente ni tomar decisiones tácticas bajo presión. Una vez detectados por vigilancia aérea, se convierten en blancos aislados. Un solo drone FPV suele ser suficiente para destruir tanto el vehículo como lo que transportaba. En lugar de reducir pérdidas, estas plataformas a menudo las concentran, eliminando equipo y munición en un solo golpe. Al mismo tiempo, las unidades rusas siguieron dependiendo del ocultamiento tradicional: líneas de bosque, campos cubiertos de nieve, niebla, cortinas de humo artificiales. Estos métodos funcionaron en conflictos anteriores donde la tecnología de sensores era limitada y los tiempos de respuesta eran lentos. Esa brecha ya no existe. Los UAV modernos no necesitan visibilidad perfecta, pueden esperar. Los operadores no tienen que actuar en el instante del lanzamiento. Los drones pueden mantenerse en el aire o en espera hasta que un objetivo se mueva. Un vehículo oculto por la niebla no es invisible, solo está retrasado, y en el momento en que se mueve, la cobertura desaparece. La nieve que antes enmascaraba las huellas de los vehículos ahora las resalta. El humo que antes bloqueaba las líneas de visión a menudo señala actividad en lugar de ocultarla.
Los drones FPV pueden flotar a baja altitud, seguir rutas esperadas o permanecer cerca de corredores clave, listos para actuar en cuanto algo se mueva. Ocultarse solo funciona cuando la observación es temporal. Cuando la observación es constante, el camuflaje se convierte en una ilusión de corto plazo. A medida que la adaptación en el frente se estanca, el campo de batalla en sí se está expandiendo. El cambio más significativo en los últimos meses no es cómo atacan los drones, sino hasta dónde llega ahora su alcance. Las operaciones de UAV ucranianas ya no se detienen en la línea de contacto. Cada vez más atacan los espacios detrás de ella. Lo que antes era una zona trasera relativamente segura se ha convertido en terreno de caza activo, donde vehículos, puntos de suministro y rutas de movimiento son golpeados antes de llegar siquiera a las posiciones de combate. Esto ha cambiado todo el ritmo de las operaciones rusas, obligando a las unidades a librar batallas logísticas mucho antes de enfrentarse a las tropas enemigas. Los equipos de drones ucranianos ahora ejecutan ataques en profundidad que interrumpen el movimiento en su etapa más temprana. En lugar de esperar a que las columnas se formen cerca del frente, los operadores rastrean vehículos que salen de depósitos, zonas de concentración y cruces de carreteras que conectan las zonas traseras con las posiciones avanzadas. Cuando esas rutas son golpeadas, formaciones enteras quedan retrasadas o desarticuladas, y los comandantes pierden la capacidad de sincronizar los ataques. En varios casos documentados, vehículos fueron destruidos a kilómetros de la línea de contacto, convirtiendo ofensivas planeadas en columnas bloqueadas antes de que se disparara un solo tiro en serio. Esto crea una presión que se extiende por todo el campo de batalla. Una unidad retrasada en la retaguardia llega tarde o con fuerzas reducidas, mientras las unidades adelante esperan apoyo que nunca llega. Los puntos de suministro destinados a sostener días de operaciones quedan súbitamente expuestos, y su destrucción obliga a las fuerzas rusas a redirigirse por rutas más largas y arriesgadas. Cada ajuste consume más tiempo, más combustible y genera más vulnerabilidad, multiplicando las pérdidas incluso cuando no ocurre ningún enfrentamiento directo. El campo de batalla ya no se define solo por lo que destruyen los drones, se está configurando por cómo ambos bandos están aprendiendo a contrarrestarlos. Las imágenes de video muestran soldados ucranianos detectando drones FPV colocados en el suelo en posiciones de emboscada, aguardando en modo de bajo consumo a que los vehículos pasaran. En lugar de avanzar precipitadamente o entrar en pánico, las tropas desmontan, se mueven con cuidado y limpian el área usando armas estándar. Estos momentos importan porque señalan que los UAV ya no son una amenaza invisible e intocable. Son un peligro conocido que puede manejarse con conciencia situacional y disciplina. Al inicio del conflicto, los drones operaban con libertad casi total, golpeando blancos que no tenían ningún marco para entender lo que estaba ocurriendo. Ahora, ambos bandos están aprendiendo, ajustando y poniendo a prueba los límites del otro. Los drones siguen dominando el espacio aéreo, pero su efectividad depende cada vez más de habilidad, sincronización y coordinación, más que del elemento sorpresa. Un solo error de cálculo, lanzar demasiado pronto o aproximarse desde un ángulo predecible puede significar un ataque desperdiciado o un dron perdido. El fin de las zonas traseras seguras también cambia cómo los soldados experimentan mentalmente la guerra. Ya no existe una línea clara entre el peligro del frente y la seguridad de la retaguardia. La observación y la capacidad de ataque se extienden en profundidad. Los vehículos se mueven con precaución incluso lejos del contacto. Cada parada conlleva un riesgo. Esa presión constante desgasta a las tripulaciones, ralentiza la toma de decisiones y erosiona la confianza en rutas que antes parecían rutinarias. Estratégicamente, esto favorece al bando que puede mantener observación persistente y adaptarse rápido. La capacidad de Ucrania para vincular drones de vigilancia, drones de ataque y conciencia situacional terrestre crea un sistema flexible y cambiante. Cuando una ruta se vuelve demasiado arriesgada, los operadores ajustan y buscan alternativas en lugar de forzar la situación. Ese tipo de flexibilidad es difícil de contrarrestar con defensas estáticas o planes rígidos. El indicador más claro de esta fase es cómo se define ahora el éxito. Ya no se mide solo en vehículos destruidos, sino en plazos desbaratados, ofensivas retrasadas,
reabastecimiento fragmentado, coordinación rota antes del contacto. El combate se decide en etapas muy lejos de las trincheras, a través de presión aplicada en el espacio más que fuego masivo, concentrado en un solo punto. En conjunto, estos desarrollos apuntan a un cambio fundamental en cómo se deciden las guerras. Lo que meses de imágenes del campo de batalla revelan es directo. La ventaja ya no viene de cuántos vehículos blindados despliega una fuerza, viene de qué tan bien controla el espacio encima y alrededor de ellos. Las unidades rusas siguen desplegando tanques, BCI y grandes formaciones. Sin embargo, una y otra vez esos activos no logran alcanzar un contacto decisivo, porque las líneas de suministro son cortadas, el movimiento queda expuesto y las zonas traseras ya no son seguras. Paso a paso, los drones FPV han convertido el blindaje en una carga y la logística en un lastre, dejando los avances rusos bloqueados antes de poder tomar forma definitiva. Para cualquiera que observe cómo podrían librarse las próximas guerras, esto plantea preguntas serias. Los ejércitos construidos para la velocidad y la masa pueden tener grandes dificultades en un combate donde la visibilidad es constante y la disrupción siempre llega primero. El campo de batalla de Ucrania se ha convertido en una advertencia, no solo para Moscú, sino para cada establecimiento militar que preste atención. Si quieres mantenerte al día sobre cómo está evolucionando la guerra moderna en tiempo real, suscríbete ahora. Analizamos los combates, las armas y la estrategia que impulsan los conflictos de hoy.